Señor, te damos gracias en esta mañana por la realidad de que estás aquí en medio nuestro. Padre, en esta semana queremos recordar aún más lo que tú has hecho por nuestras vidas. Pero necesitamos humillarnos, requieres el reconocimiento que empieces conmigo, que se alinee al tuyo, que mis palabras sean tus palabras, que mis pensamientos sean tus pensamientos. Señor, te pido toda nuestra vida, que eres soberano y que no podemos cambiar nada por nosotros mismos. Te decimos que te necesitamos, Señor Jesús. Y con esa determinación que tú entrabas a Jerusalén, con esa mirada fija en el futuro de la humanidad al redimirles, con ese amor con el que caminabas por Jerusalén cargando esa cruz. Señor, que nuestro corazón se sintonice con el tuyo. Y en humildad te pedimos, Señor, perdónanos. Perdónanos. El reino es tuyo, tú eres el rey, eres soberano. Y donde es más difícil que seas rey es en mi corazón, donde pienso que yo mando y no es así, tú eres el rey. Te pedimos, Señor, que nos humilles y nos humillemos delante tuyo. Y que en esta semana sea tan especial, porque no habrá día en que no recordemos tu sacrificio. Oro por el señor presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, que puedan entender que hay un rey de reyes, un rey que vino primero a cambiar el corazón para luego cambiar lo que nos rodea. Que ellos entiendan que no es solo gobernar, que yo entienda que no es solo pastorear, que el padre entienda que no es solo proveer, que la esposa entienda que va más allá de tener una casa, es un hogar donde ella es ayuda idónea, es un espacio que me has dado para que se vea la humildad. Ayúdanos. Señor, gracias por esta semana y por todos los días en donde recordamos que tú has sido la cruz por todos nosotros. Quédate en medio nuestro, que tu Espíritu Santo tome el control de todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Recordamos la historia de el rey Federico, rey de Prusia, parte de Europa, tal vez donde estaba Alemania, donde está Alemania. Bueno, Prusia era muy grande. Y en parte de sus tierras, en un lugar de su reino, había un gran molino que no le dejaba ver a través de su ventana todas aquellas tierras que le pertenecían. Entonces el rey Federico, enfadado, mandó preguntar al propietario el precio
por el cual vendería este molino que le obstaculizaba su visión de lo que él tenía. Por ningún precio fue la respuesta del resuelto prusiano. Y en un momento de enojo, Federico dio orden de que el molino fuera demolido. ¿El rey puede hacer esto?, preguntó el molinero, cruzando sus brazos. Pero acordándose de que había leyes justas en Prusia, procede legalmente contra el monarca, y el resultado del proceso fue que la corte sentenció a Federico a reconstruir el molino y a pagar además una gran suma de dinero como compensación por el mal que hizo el rey. El rey se vuelve a molestar, pero tuvo el acierto de decir, hablando a sus cortesanos, al pueblo: estoy complacido de encontrar que existen en mi reino leyes justas y jueces rectos, inclusive cuando van en detrimento de lo que yo quisiera. Hace algunos años que el jefe de la honesta familia del molinero, que había heredado legalmente la posesión de este pequeño bien, se encontró en dificultades económicas con motivo de pérdidas sufridas a consecuencia de la guerra. Estos países europeos estaban siempre en guerra. Y escribió al rey de Prusia recordándole la negativa dada por sus ascendientes a Federico el Grande. Había pasado el tiempo y ahora el nuevo dueño sí quería vender. Y preguntando si su majestad quería tener como posesión esa propiedad, dadas las condiciones en que se encontraba este hombre molinero, descendiente de molineros, el rey le responde: mi querido vecino, no puedo permitir que venda usted el molino. Este debe permanecer en su posesión tanto tiempo como exista algún miembro de su familia, porque pertenece a la historia de Prusia. Lamento, sin embargo, que esté usted en malas circunstancias económicas y le envío 6,000 marcos para que arregle sus asuntos, esperando que esta suma sea suficiente para rehacer su negocio. Considéreme siempre como su afectísimo vecino, Federico Guillermo de Prusia. Este molino aún trabaja en la actualidad. ¿Por qué hablamos de este rey? ¿Por qué hablamos de este molinero? Porque nuestro Dios es soberano. En circunstancias que pasamos cada uno de nosotros, a veces no entendemos por qué nos da, por qué nos quita, por qué pasamos por las pruebas, por qué hay dificultad. Pero al final del día, nuestro rey, en su reino, donde él tiene el control, todo es para bendición para aquellos que le amamos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 11. San Marcos, era un buen relator. Él escribió su Evangelio como un recuento de pequeñas historias. Entonces, si usted quiere contarle a sus hijos historias en la noche, coja el Evangelio según San Marcos. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante lo que dice aquí. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Importante ver el tiempo en el cual se conjugan los verbos. Son órdenes. Tráiganlo, vayan,
Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego, en su momento, agrego yo, lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, o afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y podría agregarse, que me pertenece. Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Por favor, vayan al versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, ya habían pernoctado en Betania, y entrando Jesús en el templo, Marcos 11:15, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Entre paréntesis, algunos que no eran levitas estaban ahí haciendo lo que querían, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El día de hoy quiero compartirles 3 enseñanzas de este texto. La primera tiene que ver con que nuestro Rey Jesucristo conoce todos los detalles de nuestra vida. Nuestro Rey Jesucristo tiene un plan para nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo es soberano sobre nuestra vida. Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero compartirles tiene que ver con que Él es Rey y únicamente Él puede hacer lo que quiera con nosotros, con el mundo. Él es Dios y es Rey de reyes y Señor de señores. Y en tercer lugar vamos a ver que Él puede limpiar nuestras vidas. Y a veces nosotros no queremos que nos limpie, pero Él nos va a limpiar porque somos su pueblo. 3 realidades que veremos el día de hoy. Comenzamos. Los discípulos y Jesús generalmente, cuando iban de Galilea al norte a Judea al sur, iban por la ribera oriental del río Jordán. Aquí está Galilea, el mar de Galilea, venía el río Jordán, y cogían la ribera oriental, porque por la ribera occidental estaba Samaria. El camino era un poco más difícil. Y entonces ellos siempre optaban por ir por la parte oriental y bajaban hasta Judea. Tanto así que para entrar a Jerusalén, ellos entraban por las puertas orientales de la ciudad. Habían varias puertas alrededor o en las murallas de la ciudad de Jerusalén. Cuando el Señor Jesucristo estaba por llegar a Jerusalén, Él primero pasaba por la casa de sus amigos, que estaba en Betania. ¿Se acuerdan quiénes eran los amigos del Señor Jesús? Marta, María y Lázaro. Sucedió que antes de que Él llegara a Jerusalén, pasa por Betania, y había ocurrido lo que leemos en Juan, en los últimos capítulos de Juan, que Él resucita a Lázaro. Y como eso fue una novedad tan grande, una noticia tan importante en Palestina, bueno, en esa época no se la llamaba Palestina, pero esa noticia había corrido y mucha gente estaba en Betania. Querían ver al resucitado, que era Lázaro. Pero también
mucha gente de Jerusalén que lo habían escuchado a él predicar, estaban yendo a Betania porque ahí el Señor pernoctaba. Sabían que él era amigo de Marta, María y Lázaro. Entonces ustedes van a ver, y como dice Marcos, un buen relator, había un par de multitudes. Aquellos que venían a ver el gran milagro y aquellos que venían a ver a Jesús, el autor de los milagros. El Señor estaba preparando ese tiempo para que esa multitud lo acompañara al entrar a Jerusalén. Se encuentra en el Monte de los Olivos, que es un monte no tan grande como nuestros nevados de 5.000 metros. Era un monte o es un monte de 800 metros aproximadamente. Pero ahí está el Monte de los Olivos y ahí está el huerto de Getsemaní, al frente de Jerusalén. Entonces esas multitudes se van a encontrar en Betania, cerca ya en el Monte de los Olivos, y desde ahí van a bajar para entrar a la ciudad santa, como se la denomina, Jerusalén. Y ese es el contexto de lo que hemos leído. El Señor, preparándose para esa última semana de la redención del ser humano, envía instrucciones precisas a sus discípulos, o envía a sus 2 discípulos con estas instrucciones. Ahí ellos iban a encontrar, ya en esta ciudad, a un pollino, como dice aquí, versículo 2. Id a la aldea que está frente de vosotros, luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, un asno joven, nuevo, digno para un rey. Hay que entender algo, en esa época, cuando el rey iba a la guerra, ¿en qué iba? En un caballo fuerte, grande, rápido, digo yo, hasta furioso de haber sido ese animal para ir a la guerra. Pero cuando los reyes estaban en paz, ellos tenían un asno o una asna, que era el símbolo de que ellos estaban yendo en paz. Ellos desfilaban cuando estaban en paz en un asno. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, conocía este contexto, pero también conocía las Escrituras. Y vamos a leer un poquito más en Mateo capítulo 21 y el versículo 2. Solo algunos detalles que nos da Mateo. Dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Parece ser que también había la mamá del pequeño o del asno joven, seguramente porque algunos pollinos eran bastante inquietos y la presencia de la madre iba a aquietar a este animal. Lo que nos llama la atención en este contexto también es que el Señor Jesucristo, a lo largo de su vida y de su ministerio, nunca tuvo nada físico o material, pero al mismo tiempo Él era rey y era dueño de todo. Y esa actitud es importante reconocerla también en los que somos hijos de Dios. Todo lo que pensamos que poseemos en realidad no nos pertenece. A veces decimos nuestra casa, nuestro carro, nuestra vida, nuestro cuerpo. Y en realidad no nos pertenece ni la vida, ni la casa, ni el carro. Todo es de nuestro Señor. Y yo soy sencillamente un administrador de aquellas cosas que Él, por su misericordia y por los planes que ha tenido con mi vida, me los ha dejado para que yo pueda administrar. El Señor Jesús tenía planes precisos, inclusive para la entrada de Él a Jerusalén. Si ustedes me acompañan a Zacarías, capítulo 9 y el versículo 9. Zacarías, Antiguo Testamento, casi al final, ¿no? Es Zacarías y Malaquías. Zacarías, capítulo 9 y el versículo 9. El profeta, años antes, cientos de años antes,
había determinado esto. Alégrate mucho, hija de Sión. Zacarías capítulo 9 y el versículo 9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y ¿qué más? Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de... Qué detalles, ¿no? Muy claro. Déjeme decirle que esa manera de nuestro Señor tener todo listo, planificado y ser el Dios de este universo, Dios de la redención del ser humano y Dios de mis vidas, o de mi vida y de sus vidas, es una verdad que debe llamarnos a la reflexión. Acompáñenme al Salmo 139, los versículos del 1 al 6. Voy a decir, Dios conoce los detalles de mi vida, tiene un plan para mí y es soberano. Versículo 1, Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Entonces, mire a su derecha y a su izquierda, ¿no es verdad? Él conoce los pensamientos que usted tiene acerca de la persona que está a su derecha y a su izquierda. Conoce mi corazón, conoce que amo, conoce que también a veces no amo. Él sabe. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, aun cuando duermo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Sus reacciones, sus intenciones, lo que usted quiere decir. A veces nos quedamos callados, pero en nuestra mente estamos diciendo algo que no conviene. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, y como el salmista se maravillaba, usted y yo también lo hacemos. No hay dónde, no hay cómo escaparse de Él y de su soberanía. Él es rey, hermanos. Él es rey, y lo único que podemos hacer hoy día es inclinarnos delante del rey y decirle: perdóname por mis pensamientos, inclusive por mis intenciones y por mis motivaciones. Pero también diremos que nosotros no tenemos control de nada. Acompáñenme por favor al Evangelio según Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 38. Santiago también dice que a veces nosotros planeamos, decimos, nos comprometemos y no sabemos qué pasará mañana. Hemos dicho a algunos: voy a viajar, voy a hacer, voy a comprar, voy a hacer este negocio, pero en realidad no tenemos control de nada. Mire lo que dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Si voy a hacer un voto, un compromiso con Dios y con los demás, no debo ser ligero al abrir mi boca. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. No diga cosas acerca de Dios que no conoce, o que no va a hacer, o que no está seguro. Versículo 35. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, en el ámbito natural, ¿no? No sabemos todo lo que ocurre. No hablemos ni juremos por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36, que es a donde quiero llegar.
ni por tu cabeza jurarás, porque a veces pensamos que tienes control de tu vida, de tu cuerpo, ¿no? A mí no me pasa nada, yo puedo ir y venir sin problema, y no es así. Miren lo que menciona. Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar con certezas de quién es nuestro Dios y de cuál es su voluntad, sí, sí y no, no, porque lo es más, o lo que es más de esto, de mal procede. Diremos que nuestro Dios tiene el control de nuestra vida, tiene un plan para nuestra vida, tiene el control de todo lo que yo soy, y yo no me puedo escapar a esa soberanía de nuestro Dios. Tiene propósitos que ya han sido establecidos antes de la fundación del mundo, así dice Pablo en sus cartas, pero también lo decía Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 1, los versículos del 4 al 6. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, Juan te conocí. Antes que te formase en el vientre, Óscar te conocí. Antes de que te formase en el vientre, María te conocí. Antes que te formase en el vientre, Alexandra te conocí. Antes que te formase en el vientre, Luis. Antes que te formase en el vientre, yo ya te conocía. Yo ya te di propósito. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Usted está aquí no por cuestión de azar. Usted está escuchando la palabra de nuestro Señor porque el Señor lo ha querido, porque Él anhela encontrarse con usted en su voluntad. Mire lo que menciona: antes que nacieses te aparté para un uso digno. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones, en el caso de Jeremías. Y a usted y a mí nos ha separado desde antes de la fundación del mundo para ser aquellos que proclamemos el mensaje del Evangelio en nuestro entorno, en nuestro oikos, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro país. Estamos diciendo entonces, en primer lugar, que nuestro Dios tiene planificado todo en nuestra vida, que Él conoce los detalles más íntimos de mi ser y que Él tiene la última palabra de lo que yo hago o lo que puedo hacer. Quiero compartirles un ejemplo que está en la Escritura, en Juan capítulo 1. Los versículos del 43 al 51 es la historia de Natanael, que después fue llamado Bartolomé. Versículo 43 en adelante. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Miren que viajaban del sur al norte, del norte al sur, entre Galilea y Judea. Y halló a Felipe, no el evangelista, Felipe, el que era o llegó a ser discípulo, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida como Chanduy, como Libertad, lugar de pescadores. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mira qué novedad de Natanael, hemos encontrado al Cristo, al Mesías. Ven para que lo conozcas. Y Natanael le responde: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le repite lo mismo que Jesús decía a sus discípulos: vengan y vean quién soy. Vengan y moren conmigo, vengan y tengan comunión. Y el versículo 47 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba,
No sabía quién era. No conocía su vida. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? El Señor ya conoce la vida de Natanael, conoce su vida y conoce mi vida. Me conoce desde antes de la fundación del mundo, y eso debe traer a mi corazón un respeto a mi Señor, porque es mi Dios que me separó para Él. Y lo mismo le dice a Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él sabe cómo está mi ser interior. No lo puedo engañar. Y le dice a Natanael: yo te conozco desde siempre. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Qué bonito vivir de esta manera, ¿no? Yo sé que mi Señor me conoce, tiene planes. Yo estoy orando para que esos planes sean perfectos. Perfectos en mi vida, de mi familia, mis hijas, mi esposa, la iglesia. Pero tú ya tienes planes. Y yo lo que voy a hacer es a unirme a esos planes que ya se establecieron. Nuestro desafío como hijos de Dios es tener tal comunión con nuestro Padre Celestial que vamos a discernir su voluntad y entender cuáles son sus planes. Y eso cambia la perspectiva completa de su vida y de mi vida. Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Con quién me casaré?, dicen los jóvenes. Haciendo. ¿Qué voy a estudiar?, dicen los jóvenes. ¿Dónde voy a vivir?, dicen, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabes lo que hay que hacer? Busca a tu Señor, y mientras haces lo mejor como para Él, mientras guardas su palabra en lo pequeño, el Señor te va a ir mostrando lo más grande que ya tiene planificado para ti. Porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el desafío mío y suyo siempre será el mismo. Yo sabía, antes de que Felipe te llamara, yo ya te había visto desde que ni siquiera existías, porque tengo planes para ti. Planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero en segundo lugar, vamos a ver estas multitudes que se reúnen ahí en el Monte de los Olivos. Acordémonos, gente que venía a ver el milagro de Lázaro, gente que venía a ver a Jesús. Y esas dos multitudes comienzan a bajar y entran en Jerusalén. En Marcos, nuevamente, el capítulo 11, dice lo siguiente. Versículo 8, de 11:8, Marcos 11:8. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Estaban cantando el Salmo 118, 25. Por favor, acompáñenme al Salmo 118, el versículo 25. Todo esto tiene unas coincidencias que estaban planificadas en la eternidad. Ellos cantaban el Salmo 118 y 113 en la época de la Pascua, porque habían sido liberados de Egipto, porque querían ser liberados de Roma, y tenían en su mente una visión terrenal de Jesucristo, que venía a ser el rey, pero no entendían lo principal. No era un rey político, era un rey de sus corazones. Oh Jehová,
sálvanos ahora, dice el Salmo 118, 25. Eso es Hosana. Hosana es sálvanos, Señor, te lo ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Sí, estamos en la pobreza al ser conquistados por estas naciones. Sálvanos. Te queremos como Rey Jesús, como nosotros ahora. Y sí, está bien, oramos, imploramos. Señor, sálvanos de la inseguridad. Sálvanos de los narcotraficantes, sálvanos de una mala economía, sálvanos de la guerra que existe actualmente. Y si bien es cierto, el Señor Jesús podría terminar con todo aquello que nos está haciendo daño, la pregunta que me hago y que les hago a ustedes, ¿por qué no lo termina? Si Él puede. ¿Por qué sigue la maldad? Porque estos hombres parece ser que tienen éxito. Ellos querían una salvación en la parte natural, pero no entendía que la salvación del ser humano empieza en su corazón. ¿Qué pasaría si en nuestro país el 80% de los que somos, y somos cristianos, dicen, 80-90% de los ecuatorianos, comenzáramos a traer a Cristo a nuestros hogares y que Él fuera el Salvador de nuestras vidas, de nuestras casas? ¿Qué pasaría con los hijos de los ciudadanos de Ecuador si Cristo Jesús salvara primero sus almas? Por eso es que Él es el Rey, pero es Rey de nuestro corazón, porque ahí empieza. Nuestro país cambiaría. ¿Qué pasaría con la delincuencia si hay un avivamiento? ¿Qué pasaría con Ciudad Celeste si el 90% amaran a Cristo Jesús? Y no solo le dijeran, Hosana, danos de comer, Hosana, quítanos la inseguridad. Y le dijeran primero, Hosana, sálvame de mis propios pecados. ¿Qué pasaría con ese hogar? No habría el delincuente. No habría la ruptura matrimonial, no existiría. Por eso es tan importante entender que viene como Rey y viene como Rey de paz en un asno, porque quiere empezar con su corazón y con el mío. Sofonías capítulo 3, los versículos del 14 al 17. Sofonías, Antiguo Testamento, al final. Sofonías 3, del 14 al 17. Dice así: es un cántico del hombre o la mujer que han sido salvados. Es el cántico de esperanza de Israel para cuando su Señor los restaure, los levante después del exilio. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Bendita esperanza, querida iglesia, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, a Carlos, a María, a Luis, a José: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará tu alma. Él te redimirá para el día final, es lo más importante. Y de ahí el resto comienza a cambiar. Jehová está en medio de ti, poderoso. Hemos visto a Jehová poderoso. Yo lo vi hasta hace un par de horas atrás. Poderoso, Él restaura, Él redime. Él levanta. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, a pesar de que el mundo se está desbaratando. Podemos dar una esperanza a los que están a nuestro alrededor. Todo lo que sabemos acerca del reino, poderlo compartir. Esto es lo que Él hace en mi familia. ¿Quieres tú conocer a Cristo que haga lo mismo con tu familia? Él salvará.
se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. ¿Sí les ha pasado con su enamorada, su enamorado? ¿Dónde está mi enamorada? Ahí está. Solo calladito, ¿no? Cuando hay esa relación tan íntima y bonita, mejor calladito, solo viéndonos. Y así quiere Dios con nosotros. Te callará de amor. A pesar que el mundo se está desbaratando y va a pasar. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos, Él puede librarnos de toda la maldad, pero debemos tener un corazón transformado primero. Eso es lo que Él anhela. ¿Y por qué lo hace? Cuando usted quiere llevar a su familia de vacaciones, a su hijo a algún lugar, usted le dice a su hijo, pero vamos a ir al parque. Entonces, para ir al parque, usted no lo pone a su hijo un terno, pues para ir al parque. ¿Qué le pone? Un short, zapatos de caucho, una camiseta así no tan nueva. Si usted lo va a llevar a su hijo a un concierto de música de la sinfónica, usted le dice, pero ponte un pantaloncito. Si vas a la iglesia, ponte una buena camisa, mijito, así les decimos, ¿no? Hágase bien el moñito, así les decimos a las niñas, ¿no? Las traíamos con carterita, con vestiditos. ¿Por qué el Señor permite a veces las pruebas en la vida suya y mía? ¿Por qué no nos libra de todo lo malo que a veces tenemos que pasar? Porque nos está preparando para el cielo. Como usted salga de la prueba, si usted sale mejor cristiano, si usted sale más confiado en el Señor en la prueba, usted se está preparando para el cielo. Cuando usted ya cierre sus ojos el último día de su existencia, se acabó la oportunidad para que su carácter sea transformado en el carácter de Cristo. Y esto es un concepto a nivel universal. Por eso es que la tierra, todo el mundo está pasando por las pruebas actuales y el reloj de Dios dice, ya se acaba, ya no voy en un asno, voy como rey a juzgar. Y todas las imágenes del Apocalipsis hablan de un rey que está en un corcel. Entonces, en la bondad de Dios, Él está permitiendo que este mundo vea las guerras para que vengan delante del Señor y digan, Señor, aquí no hay salida más que entregarse a ti y cuidar lo más preciado que tengo, que es mi alma, porque ya mismo viene, o los iraníes, o llegan las bombas ya, ¿cuántos kilómetros? 4.000, 6.000, bueno, una cosa. Es así. Es así. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Apocalipsis 17:14. A veces peleamos con Dios. A veces nuestra carnalidad pelea y dice, Señor, pero yo quiero hacer esto. Yo quiero satisfacer mis deseos de la carne. Conversaba con unos jóvenes en esta semana. Me decían, pastor, pero usted no sabe todo lo que yo siento, cómo peleo con la carne. Le digo, mijito lindo, eso va a ser toda la vida. Que la curva de esa intensidad que tú sientes vaya bajando, sí, pero es lo mismo, la tentación va a estar ahí. Y pelea nuestra carne y peleamos con la voluntad de Dios. Pero miren lo que dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero. ¿Y qué dice aquí? Y el Cordero, el Rey, va a vencer. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Yo estoy llamado a no estar luchando tanto con mi Señor y más bien me apego a su voluntad, a su propósito. Señor, esto es lo que tú quieres en mi vida. Primero quieres santidad de mí.
A veces queremos que Él nos bendiga y no hay santidad. Y yo hablo todas las semanas y digo, Señor, ¿qué pasa? Pastor, es que quiero que el Señor me bendiga. Yo digo, ¿y cómo estás en la casa? Bueno, ese es otro tema aparte. Digo, no es aparte, le digo. Tenemos que estar bien con nuestros hijos y con quienes nos rodean y resolver rápido, porque eso se llama santidad. Santidad es estar apartado para Dios para un uso digno del Señor. Apocalipsis 19:16, hablando de este rey, de nuestro Rey Jesucristo, que quiere salvar primero mi corazón. A veces le decimos Hosana, Hosana en el nombre de Jesús. Bendito el que viene en su nombre, pero no le damos espacio en el corazón. Apocalipsis 19:16, en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y la palabra Señor de Señores significa el amo de los amos. Y hasta que yo no entienda que Él es amo de mi vida no va a tener contentamiento. Porque solo cuando yo entiendo que Él es amo de mi vida y sé que Él tiene el control de mi vida y yo hago muchas cosas y a veces no funciona y otras sí, digo, Señor, tú eres el que tiene la última palabra. Hermano, si usted avanza a Marcos capítulo 15 y el versículo 14, esta es la paradoja o lo contradictorio en ocasiones en mi vida y sé que les ocurre a ustedes también. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos, sus detractores y también aquellos que le habían dicho, Hosana, Hosana, el rey que nos salva, pero ellos mismos gritaban aún más, crucifícale. Eso nos pasa. Y hermanos, la única manera de cuidar de que no nos pase esto es entendiendo que Él es el Rey de mi vida y al ser Rey de mi vida también quiere limpiar mi vida. Miren lo que dice en Marcos, el capítulo 11, los versículos 15 al 17. El Señor Jesús, soberano, dijo, vayan, preparen el asno. Él ya lo tenía todo en su mente, se estaba cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento de que entraría en un pollino. Él es el Rey que tiene control de todo. Y ahora vamos a ver que Él quiere limpiar nuestras vidas. Versículo 15 de Marcos capítulo 11. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Cuántas personas tiene Guayaquil? Más o menos. ¿3 millones? ¿Más? 4 ya. ¿Sabe cuántos llegaban en esa época a Jerusalén? Más o menos. 2 millones. 2 millones de personas. Póngale a 5 por familia. ¿Cuántas familias eran? 400,000, ¿cierto? 400,000 familias. ¿Qué tenían que llevar las familias para celebrar la Pascua? Tenían que llevar un cordero para el sacrificio. Y ese corderito costaba plata. Las familias que menos podían para el sacrificio lo que llevaban eran palomitas y así, de acuerdo a su capacidad económica. 400,000 corderitos. Póngale a cuántos dólares cada corderito. Póngale a nuevo 50. ¿Cuántos cientos de miles de dólares se movían en el templo? Habían los cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas? Había monedas que solo se utilizaban en el templo. Entonces venían se llaman los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Eran paganos, griegos, persas, africanos, entre los 2 millones de personas que llegaban al templo y traían su plata, el yen, el dólar, todas estas cosas, el marco. Y lo traían al templo y en el templo habían los cambistas.
Y estaban sentados en las mesas y hacían mucha plata. No en nombre de Dios. No iban a construir otro templo. Era plata para ellos. Y el Señor Jesucristo, entonces, nos da una lección que Él quiere limpiar nuestras vidas. Porque a veces este templo, que es nuestro ser, que es nuestro cuerpo, está siendo mal usado. Y Él quiere limpiar nuestro templo, quiere limpiar nuestra mente, quiere limpiar nuestro corazón, porque Él es Rey y Él no quiere vivir en un lugar que está sucio. Y miren lo que Él hace. Dice, los echa a los que vendían en el templo, va a volcar las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas para los más pobres, ¿no? Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Algunos se habían tomado la libertad de hacer las cosas del templo sin vivir en santidad. ¿Le ha pasado eso? No le ha pasado. A mí sí me ha pasado. He querido hacer las cosas para el Señor y no me he arrepentido primero. He querido dar una consejería y mi corazón todavía está ahí. No está bien con mi Dios. Pero ellos se paseaban con las cosas santas, que los utensilios del templo estaban dedicados para adorar al Señor, pero los cogían sin pensar que era algo santo, y lo mismo hacemos a veces nosotros. Y miren lo que menciona, versículo 17. No está escrito, esta es la promesa que Dios Jehová da a Salomón y se la dio a David. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido, la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor quiere limpiar mi vida. El Salmo 51 nos dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Santiago capítulo 4 y el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Segundo de Corintios capítulo 7 y versículo 1. La intención de nuestro Dios de limpiar nuestro corazón y la casa de Él para que yo pueda reconocerlo como Rey. Si no la limpio, no la reconozco como Rey. Si no limpio mi corazón, es difícil ver al Rey. Y puede entrar a nuestras vidas y nosotros decir, Jesús, sálvame, provéeme, dame, ayúdame, pero todavía no hacerlo Rey de mi corazón. Segunda de Corintios capítulo 7 y el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La costumbre que tenían los hebreos era que en el tiempo de la santificación buscaban en sus casas si había al menos un poquito de levadura, que era el signo del pecado, y lo limpiaban para poder celebrar la festividad de la Pascua. Porque fue lo mismo que hicieron cuando salieron de Egipto. El Señor los iba a limpiar, iba a poner la sangre, o mandó que pusieran la sangre del cordero en los dinteles de su casa, significando que les daría vida en lugar de muerte. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dice en esta mañana, yo soy soberano, yo controlo todo, yo sigo siendo el Rey. Y ustedes solo tienen que limpiar su corazón. Vamos a ponernos de pie. Y les cuento una pequeña historia. Es real. Los misioneros que llegaron a Latinoamérica siempre se esforzaban para que los nativos comprendieran
de qué se trataba la salvación y cómo el poder de la sangre de Jesús basta para limpiarnos de todos nuestros pecados. Estos misioneros querían hacerlo de una manera clara, sin mucho dogma, porque la letra mata a veces. Ni mucho dogma, ni mucha ceremonia. Entonces, mientras él les predicaba a estos nativos, una de estas mujeres sencillas pero brillantes, ¿no? A mí me encanta hablar con la gente indígena. Tienen una sabiduría extraordinaria, muy sencilla. Y más aún aquellos que tienen cierta edad, ¿no? Es tan interesante. Y esta mujer sencilla se le acerca y con pena le confesó: oye, porque les tratan así, oye, John se llamaba, oye, John, pero mis pecados son tantos como las arenas en las riberas del mar. Yo he pecado tanto como esa arena que tú ves, John. Y ella, extrañada, le pregunta: ¿puede Jesús borrarlos a todos ellos? En mi mente no alcanza. Cuéntelos ustedes: 3 por día, 300 días, 900, 1000 por año, 70,000 el año. ¿Puede Dios borrar esos pecados?, preguntó la indígena. Y el misionero le contestó, John le contesta: anda a la orilla del agua y levanta un montón de granitos de arena. Luego siéntate cerca y mira qué pasa con esos granitos de arena. La mujer fue, levantó su mano con la arena y vio como el agua limpiaba su mano de toda esa arena. Y dice: ya lo veo. Como el mar se lleva todo ese montón de arena, así la sangre de Jesús me lava de todo mi pecado. Bendito Dios. Y si usted ha llegado hoy con su corazón que necesita perdón por sus pecados, pecado es todo aquello que usted ha hecho en contra de la voluntad expresa de Dios. 10 mandamientos, ahí está. Contrástelo con su vida. Y si usted ha pecado, está necesitando del agua viva que se llama Cristo Jesús. Usted necesita del Espíritu Santo, del poder sanador y salvador de Cristo, que nos limpia de toda maldad. Estemos a cuenta ahora, dice Isaías: si tus pecados fueren rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve. Eso es Jesucristo el Señor. Lo he visto cientos de veces, restaurando mi vida, restaurando familias, trayendo a sus pies a gente que parecía que no tenía esperanza, y los ha hecho nuevas criaturas. Él es experto en hacer un corazón de piedra ahora un corazón de carne, y que sonríe y que es feliz y que sabe lo que es el gozo de la salvación que estaba diciendo Sofonías. Son gente que ahora baila, salta por Cristo Jesús. Esa es la verdad. Eso es Semana Santa. Jesucristo entrando, llegando, siendo rey y limpiando el lugar donde Él quiere vivir, que es su corazón. Amén. Padre, te damos gracias porque me has dado un lugar en tu mesa. Me has hecho digno. Mi pecado me humilló, me separó de ti. Tu perdón, tu sangre y tu presencia me levantó el rostro, Señor, para verte bien a ti, para ver bien a mi hogar,
para ver bien a los demás y así vivir, como decía Sofonías: alégrate, hija de Sión, tu Salvador está contigo. Bendito seas, Jesús, Rey de mi corazón. Sé que cuando llegas, pones el pie ahí adentro, lo limpias, lo blanqueas. Mi vida cambia y mi familia es bendecida y mi entorno es bendecido. Gracias, Señor Jesús, por tu perdón para mí, para tu iglesia y para todos aquellos que nos inclinamos delante tuyo. Y si te decimos ahora, entendiendo lo que significa Hosana: sálvame, Señor, no solo de mis penurias económicas, salva mi alma, sálvame de mi pecado y todo lo demás añadido será. Gracias, Padre, porque todo esto lo hemos compartido y lo hemos entendido y lo estamos interiorizando en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.